ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla, el 88.7 en Radio La Azotea. Y tenemos nuevamente en la columna a nuestro historiador de cabecera, Franco Manes. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Acá andamos. ¿Todo bien? Bueno. Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Qué nos trajiste hoy? Mira, hoy vamos a hablar de el cambio de época entre la colonia y nuestras primeras expresiones autónomas, es decir, después del 25 de mayo. Para eso, digamos, ver cómo se produce una transformación social que es importante para tenerla en cuenta para el devenir histórico de la conformación de la nacionalidad argentina. Entonces vamos a empezar un poquito hablando de cómo era la última etapa de la colonia, del virreinato, que dura poco tiempo, en realidad aproximadamente 30 años, pero que marca una sociedad que aparentemente es re tranquila hasta determinado momento, y los acontecimientos europeos aceleran un proceso de autonomía y de independencia con posterioridad. Entonces, yo quería hacer algunas caracterizaciones, porque ¿dónde nace nuestra nacionalidad? Digamos, ¿dónde nace nuestro origen como entidad política? Algunos historiadores la inician con las invasiones inglesas, y hay algunas razones que se imponen como para entenderla desde ahí, porque las invasiones generan una producción grupal muy fuerte, que es la resistencia contra los ingleses, y la organización de grupos locales, que no quiere decir que no existían, pero sí que estaban diseminados. La colonia en esa época estaba caracterizada por los gobernantes que se encontraban en el cabildo, los alcaldes de primer voto, de segundo voto, los regidores. Estaba caracterizado también por la Real Audiencia, que es una especie de Suprema Corte, que regía sobre los asuntos civiles y los asuntos económicos importantísimos. Estaba también el consulado, con su acendrado poder sobre la vida económica. Entonces, vemos que es una ciudad, Buenos Aires, en ese momento, capital del virreinato, 40.000 habitantes. Entre 1776 y 1812 ingresan por el puerto 70.000 esclavos negros, que van a darle una fisonomía a nuestro virreinato también, y también a la ciudad. Se calcula que en ese periodo el 40% de la población era negra. Otra característica que tiene esa sociedad es que hay una gran diferenciación de clases, aunque no pareciera, porque todo parecía como muy tranquilo, pero cuando uno analiza en función de documentos y de pinturas de la época y testimonios, hablan de los que poseen frac, los que poseen levita, los que poseen, que esos serían los más que tienen más recursos. Después estaban los que tenían chaquetas sin mangas, eso se la considera el grupo de los artesanos, y después estaban los sectores más bajos con su bota de potro, el poncho. Esto lo nombramos porque todas estas cosas que tienen que ver con la vestimenta, en esa época la vestimenta era carísima, todavía no estaba el proceso de la revolución industrial, que venían los ponchos baratos y todo era muy artesanal, entonces era todo caro. Y lo que han encontrado muchos historiadores son documentos de policiales de robos de ropa. O sea, había gente que le robaban prácticamente todo. Hay una historia de un manto de un oficial que pasa de mano en mano, se lo va vendiendo, el que lo robó se lo vende a otro, y a su vez el otro se lo roban y se lo vuelven a vender. O sea, pasa por 4 o 5 manos, ¿no? Una cosa que me resultó llamativa, que no estaba dentro del espectro de cómo era esta sociedad. Me pareció que era atinado este comentario. Mira,
Y después, cuando se produce el libre cambio, después de 1810, obviamente que ya los ingresos de productos extranjeros que tienen que ver con las confecciones que son inherentes a nuestro territorio, van a venir en forma masiva producto de la industrialización. Ya lo habíamos hablado en algún momento cuando dijimos que un poncho inglés salía 3 pesos contra 7 del poncho de Salta o de Córdoba. Y eso, bueno, no era la vestimenta más popular. Bueno, el protagonismo que tienen los sectores populares en la invasión hace que acá cambie el grado de conciencia de los grupos dirigentes locales. Y los grupos dirigentes locales los podíamos resumir en personas que algunos se dedicaban a la abogacía, al comercio, muy pocos al ejército, porque había un ejército de blandengues, o sea, Buenos Aires no tenía una defensa importante, que eso salió a relucir ese déficit con la invasión. Pero con la reconquista de Buenos Aires y el posterior, con el Cabildo Abierto, el posterior ascenso de Liniers como virrey, cosa típica, si uno se pone a pensar que un Cabildo Abierto en 1807 elija un virrey, que solamente lo elegía un rey, era una cosa insólita. Estaba marcando que los tiempos estaban cambiando para el Río de la Plata. O sea, la virulencia que tuvo la resistencia contra los ingleses permitió que se ungiera a un francés, en este caso, que respondía a la monarquía española, pero también habla de un cambio político que está preanunciando que cosas interesantes van a pasar dentro de pocos años. Y es así que en mayo de 1810, sin entrar en la historia típica del Villiquen, pero vamos a ver que la caída de la prisión de Fernando VII alerta a toda la clase dirigente local y ven una oportunidad de no perder todo lo que habían logrado desde su existencia en esta región. O sea, hablo especialmente de los que eran los traficantes de esclavos, por ejemplo, el padre de Belgrano, Soler, Zarratea, hablo de Saavedra, que es un activo comerciante, hablo de la riqueza de Manuel de Álzaga, el español típico que se lo considera el gran resistente de la segunda invasión, ¿no? El que recupera Buenos Aires. Entonces vamos viendo que todo este sector político, económico y militar va a tener un protagonismo en el 25 de mayo y que tiene su punto máximo cuando se crea la primera junta, que tiene todo un sentido político y muchos historiadores todavía debaten, hay varias corrientes desde la izquierda y la derecha, de cuál fue el sentido de ese 25 de mayo. Y lo que coinciden muchos ahora es que fue un gran movimiento autónomo, pero promonárquico, porque no se desprendían de la consigna de la máscara de Fernando VII, por un lado, y después estaba el otro grupo, encabezado por Moreno y Monteagudo, la Sociedad Patriótica, etcétera, que pugnaba realmente por constituir una nación. Y al efecto es que ellos tienen toda una estrategia, que es algo ya habíamos comentado, de llevar la revolución a las provincias, y las provincias en el periodo colonial eran enclaves urbanos y rurales en general, que también deberían tener su sorpresa ante los hechos que ocurrían, porque que apareciera una tropa de 50, 100 militares diciéndole incorporándose que se incorporen a la Revolución de Mayo, y les podía resultar un poco extraño. Pero muchos, una cosa que muchos no saben es que la información corría de una manera sistemática hacia el interior. Ni bien llegaba un barco con alguna noticia europea, ya el traslado a la pulpería era la multiplicación de la noticia, el rumor, los viajeros, los que iban al interior, eran también propaladores de noticias. Es decir, que en el interior se estaba muy informado de lo que estaba pasando. Y por eso que hay un ánimo de ir difundiendo la revolución hacia el interior, y también con el objetivo que siempre decimos, que era obtener la mina de Potosí, que era el financiamiento preferido para la revolución, ¿no?
Ahí estaba la Sí. cosa. Franco, vos hablaste de 70.000 personas de color que llegaron a Buenos Aires. ¿En qué calidad llegaron? En calidad de esclavos. Ah, directamente. Ahí, sí, esclavos eran, porque si vos tomás, que eso todavía yo no lo pude lograr, pero cuando abran la biblioteca voy a ver si está ahí. Hay una ¿vos te acordás la enciclopedia que hicieron los franceses famosos Diderot y D'Alembert? Sí, La enciclopedia era sí. la información de lo que había de conocimientos de ese momento. En esa enciclopedia todavía está, bueno, o sea, debe estar porque eso ya lo leí que estaba, Buenos Aires, Ah, ¿no? 2 puntos. Ciudad de traficantes de esclavos. mirá, Así lo definió la enciclopedia. mirá qué O grande. sea, No, sí, estamos hablando de una enciclopedia de 1780, 1790. O sea, Sí, ya ya estaba estaba. como su modo de producción era los tráficos de esclavos. Entonces, Era. no es ajeno porque se alimentaban las minas del norte, Claro. la de Potosí. La Exacto, necesidad claro. de los esclavos, Iba una para era la allá. necesidad y otra la profusión de aportes de los ingleses con la extracción de esclavos de la zona de África que venían al Río de la Plata. Seguro. Sí, también. Claro, esa es la explicación que yo estaba buscando, que ya me la diste indirectamente, en el sentido que un 40% de la población negra, ¿qué pasó después? ¿Dónde fueron todos esos negros? Claro, Bueno. ahora me doy cuenta, ¿dónde fue toda esa multitud de gente, no? Bueno, algunos fueron al norte. En 1813, cuando se hace la asamblea del año 13, viste que se declara la libertad de vientres y demás, Sí. y aparece la categoría de libertos. Ya hay Los un espíritu de Libertos, claro. esclavitud. Pero 1.500 libertos integran el ejército de San Martín, que es de 5.000 personas. Claro. Y después, esos que hablamos que se quedaron en Buenos Aires, digamos, que no participaron de luchas, sino que trabajaban en el campo, eran jornaleros, trabajaban en las estancias, eran siervos, prácticamente como eran esclavos, pero tenían una actitud así de servidumbre, obviamente. Pasan a integrar a la sociedad de Buenos Aires, de los sectores populares, ¿no? Y en la época de Rosas es el que más hace una política popular con los negros, que es Mirá qué bárbaro. respetarle el carnaval y lo incorporarlo al ejército con grados, no solamente subalternos, sino grados oficiales. Mirá. Así que Mirá. no desaparece. O sea, en eso estamos nosotros con una deuda en cuanto a, yo hablo desde lo docente, en cuanto a la profusión de información en el Seguro. sistema nuestro educativo, ¿no? Que es un déficit. Pero eso es lo que pasó. La verdad que no es que Ajá. estar bien. Exacto. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, dale, y seguir contando Bueno. la historia esta que es tan interesantísima. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.